La desaparición del universo, de Gary Renard. Capítulo 1. Arten y Pursa aparecen. Durante la semana de la Navidad de 1992, me di cuenta de que tanto las circunstancias de mi vida como mi estado mental lentamente habían ido mejorando en el transcurso del último año. La Navidad anterior las cosas no me habían ido bien, sintiéndome muy descontento por la aparente escasez que había en mi vida. A pesar de haber logrado cierto éxito como músico profesional, no había conseguido ahorrar mucho dinero. Me esforzaba en mi nueva profesión como agente de bolsa y estaba en el proceso de demandar judicialmente a un amigo y antiguo socio de negocios que, en mi opinión, me había tratado injustamente. Entretanto, aún estaba recuperándome de una quiebra financiera ocurrida 4 años antes, resultado de la impaciencia de gastar despreocupadamente y de inversiones aparentemente buenas que salieron mal. No lo sabía, pero me encontraba en guerra conmigo mismo y estaba perdiendo. En ese entonces tampoco sabía que prácticamente todo el mundo se encontraba en guerra y estaban perdiendo, aunque pareciera que estuvieran ganando. De repente, algo cambió en lo más profundo de mí. Durante 13 años había estado en una búsqueda espiritual en la que había aprendido muchas cosas, pero sin haberme tomado el tiempo necesario para aplicar las lecciones recibidas. Pero entonces una nueva certeza surgió en mí. Las cosas tienen que cambiar, pensé. Tiene que haber una mejor manera de hacer las cosas. Escribí al amigo que estaba demandando para informarle que iba a desistir de la acción legal, con el propósito de comenzar a eliminar los conflictos en mi vida. Él me llamó para agradecerme y así comenzamos a reconstruir nuestra antigua amistad. Con el tiempo aprendería que este mismo tipo de situación en distintas formas se había repetido miles de veces en décadas anteriores, cuando personas en conflicto emprendieron el proceso de deponer sus armas para rendirse a una sabiduría interior más grande. A partir de ahí intenté poner en marcha el perdón y el amor en las situaciones que enfrentaba cotidianamente. Tal como entonces comprendía tanto el perdón como el amor. Obtuve algunos resultados buenos, pero también me topé con serias dificultades, especialmente cuando alguien atosigaba mis zonas más sensibles. Pero al menos parecía que estaba empezando a cambiar de dirección. Durante ese periodo comencé a observar pequeños destellos de luz que se producían en el rabillo del ojo o alrededor de ciertos objetos. Estos nítidos destellos luminosos no ocupaban todo mi campo visual, sino que se concentraban en ciertas áreas concretas. No entendí su significado hasta que se me explicó posteriormente. A lo largo de aquel año de transformaciones, oré a menudo a Jesús para que me ayudara, siendo Él el profeta de la sabiduría que yo más admiraba. Sentía una misteriosa conexión con Jesús y en mis oraciones solía decirle cuánto deseaba volver 2000 años atrás y de esa forma saber cómo era aprender de Él en persona. Y así, durante la semana de la Navidad de 1992, mientras meditaba en la sala de mi casa en una zona rural del estado de Maine, me ocurrió algo excepcional. Estaba solo porque trabajaba en casa y Karen, mi esposa, viajaba todos los días por su trabajo en Lewiston. No teníamos hijos y disfrutaba pues de un entorno muy tranquilo, interrumpido solo por algún ocasional ladrido de nuestro perro Nupei. Cuando concluí la meditación, abrí los ojos y me quedé anonadado al comprobar que no estaba solo. Con la boca abierta, aunque sin pronunciar ningún sonido, miré fijamente frente a mí a un hombre y una mujer que estaban sentados en mi sofá, mirándome directamente con sus sonrisas amables y unos ojos lúcidos penetrantes. No había en ellos nada que me resultara amenazador. De hecho, tenían un aspecto extraordinariamente apacible que me brindaba una sensación de amparo. Evocando este suceso,
Me pregunto por qué no tuve más miedo, dado que estas personas de apariencia muy sólida parecían haberse materializado de la nada. Aún así, la primera aparición de mis futuros amigos fue tan surrealista que de algún modo el miedo no parecía una reacción apropiada. Las dos personas parecían tener unos 30 años y un aspecto muy saludable. Su indumentaria era elegante y contemporánea. No se parecían en nada al aspecto que yo le hubiera atribuido a los ángeles, maestros ascendidos o cualquier otro tipo de ser divino. No había luz ni auras resplandecientes a su alrededor. Uno bien podría haberlos visto cenando en un restaurante y no prestarles atención. Ahora no podía dejar de notar que estaban sentados en mi sofá y me di cuenta de que miraba más a la atractiva mujer que al hombre. Advirtiendo esto, ella habló primero. Pursa. Hola, querido hermano. Puedo ver que estás asombrado, pero no atemorizado. Yo soy Pursa, y este es nuestro hermano, Arten. Aparecemos ante ti como símbolos cuyas palabras facilitarán la desaparición del universo. Digo que somos símbolos porque cualquier cosa que parece tomar forma es simbólica. La única realidad verdadera es Dios o Espíritu puro, que en el cielo son sinónimos, y tanto Dios como el Espíritu puro no tienen forma. Por tanto, en el cielo no existen conceptos como masculino y femenino. Cualquier forma, incluyendo tu propio cuerpo, que se experimente en el falso universo de la percepción, debe, por definición, simbolizar otra cosa. Este es el verdadero significado del segundo mandamiento: no te harás ídolo ni semejanza alguna. La mayoría de los especialistas en textos bíblicos ha considerado este mandamiento en particular como un misterio. ¿Por qué no querría Dios que se hiciera ninguna imagen a semejanza de Él? Moisés pensó que la idea era librarse de la idolatría pagana. El verdadero significado es que no deberías hacer ninguna imagen de Dios, porque Dios no tiene imagen. Esta idea es primordial para lo que te diremos más adelante. Gary, ¿podrías repetir esto de nuevo? Arten. Gary, repetiremos las cosas todas las veces que sean necesarias para que las aprendas. Y una de las cosas que notarás es que te hablaremos cada vez más en tu propio estilo de lenguaje. De hecho, te vamos a decir las cosas claramente y sin rodeos. Pensamos que eres lo suficientemente adulto para entenderlas y no hemos venido aquí a perder el tiempo. Has pedido ayuda a Jesús. Él habría estado muy contento de venir personalmente, pero no es eso lo que se requiere ahora. Nosotros somos sus representantes. A propósito, la mayor parte del tiempo nos referimos a Jesús llamándole J. Tenemos su permiso para hacerlo y cuando llegue el momento te explicaremos por qué. Tú querías saber cómo era estar allí, con Él, hace 2000 años. Nosotros estuvimos allí y nos alegrará contártelo, aunque te sorprenderá saber que ser discípulo suyo en el presente tiene más ventajas que entonces. Una de las cosas que vamos a hacer es plantearte cuestionamientos del mismo modo que repetidamente J nos planteaba a nosotros, tanto en el pasado como en lo que tú piensas como el futuro. No vamos a ser condescendientes contigo ni te vamos a decir lo que quieres oír. Si quieres que te traten como con guantes de seda, vete a un parque infantil. Si estás dispuesto a ser tratado como un adulto que tiene derecho a saber por qué a la larga nada puede funcionar en tu universo, entonces iremos derecho al grano. También aprenderás tanto la causa de esta situación como el modo de salir de ella. ¿Qué dices? Gary, no sé qué decir. Arten, excelente. Buena cualidad en el estudiante, siendo un requisito igualmente notable el deseo de aprender. Sé que lo tienes, también sé que no te gusta mucho hablar. Eres el tipo de persona que podría estar años recluida en un monasterio sin decir palabra. Además, tienes una memoria excepcional, algo que te será útil más adelante. De hecho, lo sabemos todo respecto a ti. Gary, ¿todo? Pursa, sí, todo. Pero no estamos aquí para juzgarte. De modo que no tiene sentido ocultar cosas ni sentirte avergonzado. Estamos aquí simplemente porque es útil para nosotros aparecer ahora mismo. Benefíciate de nosotros mientras puedas.
Haz cualquier pregunta que te venga en la mente. ¿Te estabas preguntando por qué tenemos este aspecto? La respuesta es que nos gusta lucir apropiadamente según el lugar donde vamos. Asimismo, vestimos con estilo secular porque no somos representantes de ninguna religión ni creencia en particular. Gary, ¿entonces no sois testigos de Jehová? Porque ya os he dicho que no me interesan las iglesias organizadas. Pursa, ciertamente somos testigos de Dios, pero los testigos de Jehová se adhieren a una antigua creencia que sostiene que solo un selecto grupo estará con Él, teniendo así el reino de Dios en su lugar en la tierra con ellos, en sus cuerpos glorificados, y eso no es lo que nosotros enseñamos. Podemos estar en desacuerdo con otras enseñanzas, pero no las juzgamos y respetamos el derecho de todo el mundo a creer lo que quiera. Gary, eso está muy bien, pero no sé si me gusta esta idea de que no exista lo masculino ni lo femenino en el cielo. Pursa, en el cielo no hay diferencias ni cambios, todo es constante. Esa es la única forma en la que puede ser completamente fiable, no caótico. Gary, ¿y eso no resulta un tanto aburrido? Pursa, Gary, permíteme que te pregunte algo, ¿es aburrido el sexo? Gary, no, en mi opinión. Pursa, bien, imagina la mismísima cúspide del orgasmo perfecto, solo que ese orgasmo no se detiene nunca. Sigue adelante eternamente, sin reducir su poderosa e inmaculada intensidad. Gary, tienes mi atención. Pursa, el acto sexual físico ni se acerca en lo más mínimo al increíble éxtasis del cielo. Solo es una pobre y fabricada imitación de la unión con Dios. Es un falso ídolo, fabricado para que fijes tu atención en el cuerpo y en el mundo. Es un ídolo que te ofrece un soborno tal que te hace volver por más. Es muy similar a un narcótico. El cielo, por otra parte, es un éxtasis perfecto e indescriptible que nunca cesa. Gary, eso suena hermoso, pero no explica todas esas experiencias que tiene la gente del otro lado. Viajes fuera del cuerpo, experiencias cercanas a la muerte, contactos con los difuntos y cosas por el estilo. Arten, aquello que llamas este lado y el otro lado son en realidad las dos caras de la misma moneda, ilusoria. Es todo el universo de la percepción. Cuando tu cuerpo parece detenerse y morir, tu mente sigue funcionando. ¿Te gusta ir al cine, verdad? Gary, todo el mundo sí tiene algún pasatiempo. Arten, la transición de un lado a otro, bien sea de esta vida al más allá, bien sea regresar a un cuerpo, es similar a salir de un cine y entrar a otro diferente. La diferencia es que estas películas se parecen más a las de realidad virtual que la gente tendrá en el futuro, en las que todo parecerá completamente real, pues hasta incluirán el sentido del tacto. Gary, esto me hace recordar un artículo que leí sobre una máquina en un laboratorio del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El artículo dice que introduces el dedo en la máquina y puedes tocar cosas que no están allí. ¿Es este el tipo de tecnología de la cual estás hablando? Sí, Arten, sí. La mayoría de los inventos imitan algún aspecto del funcionamiento de la mente, volviéndolo al ciclo de nacimiento y muerte. Cuando aparentemente naces en un cuerpo físico, te olvidas de todo, o al menos de la mayor parte. Todo es un truco de la mente. Gary, ¿estás tratando de decirme que toda mi vida está en mi cabeza? Arten, todo está en tu mente. Gary, ¿mi cabeza está en mi mente? Arten, tu cabeza, tu cerebro, tu cuerpo, tu mundo, todo tu universo, cualquier universo paralelo y cualquier otra cosa que pueda ser percibida, son proyecciones de la mente. Todos son símbolos de un único pensamiento. Más adelante te contaremos cuál es ese pensamiento. Y una mejor manera de pensar en esto es considerando tu universo como un sueño. Gary, amigo, parece muy sólido para ser un sueño. Arten, más adelante te contaremos por qué parece tan sólido, pero primero necesitas más información, no nos adelantemos. Pursa está tratando de enfatizar que nadie te está pidiendo que renuncies a mucho a cambio de nada. En verdad es todo lo contrario. Al final llegarás a darte cuenta de que estás renunciando a nada,
a cambio de todo. Un estado tan imponente y gozoso que es imposible describir con palabras. Sin embargo, ese estado del ser debes de estar dispuesto a someterte a un difícil proceso de corrección a cargo del Espíritu Santo. Gary, ¿esta corrección de la que hablas tiene algo que ver con lo políticamente correcto? Pursa, no. Lo políticamente correcto, por más bien intencionado que sea, sigue siendo un ataque a la libertad de expresión. Comprobarás que somos muy libres en nuestras expresiones. No empleamos la palabra corrección de la manera habitual, porque corregir algo generalmente significa arreglar ese algo y conservarlo. Cuando el Espíritu Santo termine la corrección del falso universo, parecerá que deja de existir. Digo que parecerá que deja de existir, porque en realidad no existe. El verdadero universo es el universo de Dios o el cielo, y el cielo no tiene absolutamente nada que ver con el falso universo. Sin embargo, hay una manera de contemplar tu universo que te ayudará a regresar a tu verdadero hogar con Dios. Gary, ¿te refieres al universo como si fuera algún tipo de error? Pero la Biblia dice que Dios creó el mundo y casi todos creen que lo hizo, por no mencionar a todas las religiones del mundo. Mis amigos y yo pensamos que Dios creó el mundo de forma tal que pudiera conocerse, experimentarse a sí mismo, y supongo que esta es una creencia muy común dentro de la nueva era. ¿No creó Dios la polaridad, la dualidad y todos los opuestos en este mundo de sujetos y objetos? Pursa. En una palabra, no. Dios no creó la dualidad y Él no creó el mundo. Si lo hubiera hecho, sería el autor de un cuento contado por un idiota, tomando prestada la descripción de Shakespeare de la vida. Pero Dios no es un idiota, te lo probaremos. Él solo puede ser una de dos cosas. Bien Dios es amor perfecto, como dice la Biblia cuando por un instante tropieza con la verdad, o bien Dios es un idiota. No puede ser ambas cosas a la vez. Jesús tampoco era un idiota, porque no se dejó engañar por el falso universo. Te contaremos más cosas de él, pero no esperes la versión oficial. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Gary, claro. Bueno, no me vendría nada mal un repaso. Pursa, toma tu Nuevo Testamento y léenosla. Después te explicaremos algo, pero omite el último párrafo. Gary, ¿por qué debería omitir el último párrafo? Arten, fue añadido con posterioridad cuando la historia comenzó a difundirse de acuerdo con la tradición oral. Posteriormente, el doctor que escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos incorporó algunos cambios más. Gary, de acuerdo, el que ahora está hablando de Jesús, ¿no es así? Arten, sí, Jesús no habla mucho en la Biblia y cuando lo hace, las citas suelen ser equivocadas. Todos lo hemos citado mal e interpretado mal desde el principio, incluyéndonos a nosotros mismos. Nosotros le comprendimos mejor que la mayoría, pero aún nos quedaba mucho por aprender. Ahora te estamos hablando con la ventaja del aprendizaje subsiguiente, pero lo más frecuente era que estas citas erróneamente atribuidas a Jesús tuvieran como fin las novelas individuales que acabaron convirtiéndose en los evangelios convencionales. Eran las historias populares de aquel tiempo. Jesús no dijo muchas de las cosas que se le atribuyen en esos libros, pero sí dijo algunas de ellas, del mismo modo que no hizo la mayoría de las cosas que esos libros describen, aunque sí hizo algunas. Gary, ¿quieres decir que es como esas películas que dicen estar basadas en una historia real, pero que en su mayor parte es un invento? Arten, sí, muy bien. La otra mitad del Nuevo Testamento procede casi enteramente el apóstol Pablo, a quien le gustaba mucho agradar a las multitudes, aunque en realidad no enseñaba lo mismo que Jesús. Ninguna de las personas que escribieron la Biblia conocieron a Jesús, excepto el autor del Evangelio de Marcos, quien solo era un niño cuando le conoció. Dale una mirada al Apocalipsis. Parece una historia escrita por Stephen King. Imagina personificando a Jesús como un líder guerrero, montado en un corcel blanco y llevando una túnica bañada en sangre. No, él no es un guerrero espiritual.
Eso es una contradicción en términos sin igual. Gary, si no os molesta, quisiera hacer una pregunta más antes de leer la parábola. Pulsa, adelante, no tenemos prisa. Gary, ¿esta idea de que Dios no creó el mundo no es una creencia gnóstica? Arten, el principio ciertamente no se originó en los gnósticos, que lo tomaron de otras filosofías y religiones. En lo que atañe a las sectas gnósticas, tenían razón al creer que Dios no creó esto, que no merece llamarse mundo, pero cometieron el mismo error que casi todos los demás. Hicieron que el mundo erróneamente creado fuera psicológicamente real para ellos. Lo vieron como un mal que deberían despreciar. Jesús, por su parte, contempló el mundo tal como lo hace el Espíritu Santo, una oportunidad perfecta para el perdón y la salvación. Gary, así que en lugar de resistir al mundo debería buscar maneras de utilizarlo como una oportunidad de regresar a casa. Pulsa, exactamente. Buen chico. Jesús solía decir, ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Esto no era tan solo una refutación escandalosa y directa a las antiguas escrituras, sino que también es la respuesta a la pregunta que acabas de plantear. Para demostrar más ampliamente la actitud de Jesús, ¿por qué no lees la parábola ahora? Gary, de acuerdo, creo que estoy un poco oxidado en esto de leer las escrituras, pero ahí va. Había un hombre que tenía 2 hijos y el menor dijo a su padre, «Padre, dame la parte que me corresponde de la hacienda». Y él repartió la hacienda entre ellos. A los pocos días, el hijo menor tomó todo lo que le pertenecía y emprendió un viaje a un país lejano. Y allí derrochó toda su fortuna en una vida desordenada. Y cuando hubo gastado todo, una gran hambruna asoló aquella tierra y comenzó a padecer necesidad. De modo que se fue a servir a la casa de uno de los ciudadanos de aquel país que le mandó a sus tierras a alimentar a los cerdos. Él habría estado contento de alimentarse de la comida de los animales y nadie le daba nada, pero cuando volvió en sí, se dijo, ¿cuántos de los jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y, conmovido, corrió a abrazarle y besarle. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes, traed rápidamente la mejor túnica y ponédsela. Y poned un anillo en su dedo y zapatos en sus pies, y traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y alegrémonos, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron todos a festejarlo. Arten. Gracias, Gary. La historia sigue siendo muy coherente, aunque te aseguro que sonaba mucho mejor en arameo. Desde luego que Jesús estaba utilizando los símbolos del público para el que hablaba, pero aún así hay mucho que aprender mirando esta historia desde una pizarra limpia. Lo primero que tienes que entender es que el hijo no fue expulsado de su hogar. Fue lo suficientemente tonto, inocentemente tonto, de hecho, como para pensar que se podía ir y que le iría mejor por su cuenta. Esta fue la respuesta de Jesús al mito del jardín del Edén. Dios no os expulsó del paraíso y Él no es responsable en ningún sentido, modo o forma de vuestra experiencia de estar separados de Él. El siguiente punto que debes de observar es que el hijo agotó sus recursos limitados y comenzó a experimentar escasez, una condición que no existe en el cielo. Al estar aparentemente separado de su fuente, el hijo estaba experimentando necesidades por primera vez. Exploraremos ese tema contigo cuando sintamos que es apropiado.
Una vez más, decimos que parecía estar separado de su fuente, porque estamos hablando de algo que solo pareció ocurrir, pero que en realidad no ocurrió. Entendemos que este es un concepto difícil y volveremos a ocuparnos del sobre la marcha. Ahora que el hijo experimenta escasez, intenta llenar su vacío uniéndose a otro ciudadano de aquel país. Esto simboliza los intentos de buscar soluciones a tus problemas fuera de ti mismo, implicando irreversiblemente alguna forma de relación especial. Estos interminables e inútiles intentos de encontrar una solución mediante la búsqueda externa continúan hasta que llegas a ser como el hijo pródigo cuando volvió en sí. Entonces se da cuenta de que volver a la casa de su padre es la única solución significativa a su problema y esto se convierte entonces en lo más importante para él, más importante que ninguna otra cosa en el mundo. Llegamos ahora al punto más importante de la historia, el contraste entre aquello que el hijo ha llegado a creer que es verdad respecto de sí mismo y aquello que el padre sabe que es verdad. El hijo piensa que él ha pecado y que no es digno de ser llamado hijo de su padre. Pero el amoroso padre no entiende nada de esto, no está enfurecido ni desea vengarse y no tiene el menor interés en castigar a su hijo. Así es realmente Dios, Él no piensa como los humanos porque Él no es una persona, la historia es metafórica. El amor de Dios no se demora ni un instante para encontrarse con su Hijo. Dios sabe que su Hijo es eternamente inocente, porque Él es su Hijo. Nada de lo que parezca ocurrir puede cambiar ese hecho. El Hijo pródigo regresa ahora a la vida, ya no está perdido en sueños de escasez, destrucción y muerte. Es la hora de celebrar. Gary, no es que lo que dices no tenga sentido, pero tengo un par de problemas. En primer lugar, la cuestión relativa a que la totalidad del universo es responsabilidad del hijo pródigo y no de Dios. El mundo, la naturaleza y el cuerpo humano me parecen muy maravillosos. No soy exactamente lo que llamarías un optimista disparatado, pero existe gran belleza, orden y complejidad que en mi opinión revelarían la intervención de la mano de Dios. En segundo lugar, si yo dijera a la gente que Dios no creó el mundo, tengo la sensación de que causaría tanto escándalo como tirarse un gas dentro de un ascensor. Arten, tratemos primero el tema del gas. La verdad es que no tienes que decir nada a nadie. Te será completamente posible practicar el tipo de espiritualidad que explicaremos sin que nadie llegue a saberlo nunca. Todo quedará entre tú y el Espíritu Santo, o Jesús, quien prefieras. Ahora, la única diferencia entre el Espíritu Santo y Jesús es que uno es un abstracto y el otro específico. En realidad ambos son lo mismo y tú harás el trabajo en tu mente junto con ellos. Esto no tiene que ver con salvar un mundo que de todos modos no está ahí fuera. Salvas el mundo concentrándote en tus propias lecciones sobre el perdón. Si todo el mundo se concentrara en sus propias lecciones, en lugar de concentrarse en las lecciones de otras personas, el hijo pródigo colectivo volaría a casa en un abrir y cerrar de ojos. En el tiempo esto no pasará hasta el final, pero también hablaremos del tiempo y verás que nada en este universo es lo que parece ser. En cualquier caso, tú no tienes que esperar, tu momento está a tu alcance, pero solo si estás dispuesto a seguir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo en lugar de intentar dirigir el planeta hacia propósitos fútiles. El mundo no necesita otro Moisés y nunca fue intención de Jesús iniciar otra religión. Entonces, o ahora, el mundo necesita otra religión tanto como necesita un agujero más grande en la capa de ozono. Jesús era el discípulo perfecto, en el sentido de que al final solo escuchó al Espíritu Santo. Sí, compartió sus experiencias con nosotros, pero sabía que solo las podíamos entender hasta cierto punto y que algún día aprenderíamos tal como él mismo había hecho. Y en cuanto a la presunta belleza y complejidad del universo, es como si hubieras pintado un cuadro sobre un lienzo defectuoso y con pintura de mala calidad. Y así, tan pronto concluyes el cuadro, comienza a agrietarse y las imágenes en él empiezan a deteriorarse y desmoronarse. El cuerpo humano parece un logro sorprendente hasta que algo empieza a ir mal en él.
No tengo que recordarte el aspecto que tenían tus padres justo antes de extinguirse sus vidas terrenales. Gary, preferiría que no me lo recordaras.